Con el delta B multiplicándolo por el peso unitario, que según dato es 1500, obtenemos el peso del agregado grueso, 1200 kilos en estado seco, tal como se anunció y se describe en el texto. Finalmente, con el peso unitario, haciendo una diferencia, tenemos el peso del cemento, del agua y del grueso, restamos el peso unitario y de ahí obtenemos el peso unitario, perdón, el peso del agregado fino, 755 kilos en estado seco. Entonces, finalmente, hacemos un resumen, anotamos la receta, toda expresada en kilogramos, tal como se dijo, y en la anterior sesión hemos aclarado esto de cómo se escribe una receta, cómo se escribe formalmente, técnicamente, cómo se expresa una receta de hormigón. Normalmente se sigue este orden, normalmente se acepta estas letras de abreviación en minúsculas, los valores en kilogramos, los kilogramos de los agregados con su estado de humedad, se anota la sumatoria siempre tiene que estar generalmente entre 2300 y 2500, pero rara vez más alto o más bajo, pero siempre alrededor de este rango. Y cuando se usa aditivo, como que ahora estamos indicando, más aditivo para ir incorporado, ¿no es cierto? Entonces, con eso está resuelto el problema. Esta receta tiene que entrar al laboratorio. Acá están las recomendaciones para escribir una receta, que es lo que ya nos acabamos de comentar. ¿Ok? Entonces, con eso volvemos a nuestra pantalla original. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, hemos desarrollado 2 ejemplos completos de dosificación para construir recetas propuestas a falta de mayor información, porque el otro caso de resolución de problemas con hormigón, que hemos dicho, es el uso de recetas ya conocidas, comprobadas y garantizadas para el problema específico que estamos tratando. Entonces no se le cedo la palabra si es que hubiera alguna duda, alguna curiosidad, algo que no esté tan claro. No hay nada. Bueno, supuestamente entonces ya sabemos encontrar una receta propuesta. Es propuesta porque no sabemos si cumple o no cumple con lo que se supone que debería cumplir. ¿Qué se supone que debería cumplir? Las condiciones que hemos establecido para el estado fresco y para el estado endurecido de acuerdo a las características del problema que estamos queriendo resolver. Puede ser un puente, un túnel, un pavimento, un edificio, cualquier caso en el que tengamos que usar hormigón, en el que tiene importancia las armaduras, tiene importancia el tipo de estructura, tiene importancia el clima, las condiciones ambientales, las condiciones de posición del hormigón, etcétera, ¿no? Todas las cosas que hemos estado tomando en cuenta, aparte de los datos técnicos que se obtienen en el laboratorio, como la granulometría, como el peso unitario y los datos del diseño. Fíjense que es un conjunto de información, ¿no? Que algunas ya tenemos que tenerlas o si no las conseguimos y otras que tenemos que decidir nosotros con nuestro propio criterio después de un análisis del problema específico. Entonces, con toda esta información, si podemos elegirnos una receta ya conocida, garantizada, ojo que aquí hay una decisión de mucha responsabilidad, ¿no es cierto? Porque además de lo que he dicho, comprobada, verificada, etcétera, está la palabra garantizada. ¿Garantizada por quién? Por nosotros, ¿no? Con nuestro criterio y nuestra decisión que estamos tomando. Igual que un médico que, ¿verdad?, decide darnos una receta, ¿verdad?, bajo su responsabilidad. Entonces, si esa receta es buena, adelante, y si es mala, también es su responsabilidad. El caso de la ingeniería es lo mismo, ¿no? Lo mismo, debería ser lo mismo, similar, solo que el paciente se queda, ¿no? Y la estructura no. Esa es la diferencia que nos suele hacer más irresponsables, más descuidados, etc. Pero si seguimos las reglas no hay ningún problema,
porque tenemos la ventaja de que es una rama técnica y si ponemos dos y lo sumamos a otros dos, el resultado va a ser 4, ineludiblemente 4, ¿no? No es como en el caso de la medicina, que la receta puede ser buena, pero el organismo, cada organismo responde de distinta manera. Entonces hay factores de incertidumbre y en nuestro caso no los hay, ¿no? O son mínimos, ¿verdad? Porque ya estamos considerando todos esos factores al hacer el análisis de la propuesta. Y ojo, que todavía no estamos usando esta receta propuesta en la obra, sino que vamos a seguir una segunda serie de pasos que ustedes van a ver, que son bastantes, para garantizar los resultados en el laboratorio. Cuando en el laboratorio hemos podido comprobar todas las virtudes que esperábamos tenga nuestra receta, entonces recién la podemos destinar a la obra. Recién podemos sugerir que vaya a la obra. Y ahí todavía no acabó el problema, ¿no? Porque a pesar de que estamos garantizados su calidad y todo, podemos ponerle la firma de garantía ahí, porque hemos comprobado físicamente en vivo y en directo de que funciona, pero esto es en el laboratorio. La obra es otro escenario, probablemente hayan otros actores y el escenario también es diferente para el materiales, para la manipulación, para el manejo de todo el proceso. Entonces, todavía está la condicionante de que si en la obra se hace todo lo que se debe hacer, como se debe hacer, entonces el resultado garantizado del laboratorio también se cumplirá en la obra. Fíjense que es un proceso largo, dependiente totalmente del ingeniero o de los ingenieros que actúan en cada etapa de este proceso. Así que, jóvenes, estamos aprendiendo cómo andar un camino. Puede ser que en algunas partes del camino no seamos los actores directos. En el camino que vamos a emprender, que es la verificación en el laboratorio, puede ser, o casi seguro, que no vamos a ser los actores directos, no vamos a ser los que dirijamos el proceso del laboratorio, etcétera, probablemente, o lo más seguro, pero sí somos los jueces de ese proceso, ¿no es cierto? Tenemos que asegurarnos de que ese proceso haya sido bien manejado, de que todas las variables que vamos a tomar en cuenta se hayan tomado en cuenta y se hayan superado, de manera que cuando obtenemos el resultado final, que es la receta propuesta, tengamos el valor de ponerle nuestra firma y nuestra garantía de que esa receta está bien y funciona como debe funcionar. Así como el director de obra, los encargados de la construcción también tienen que tener la capacidad y el honor y el valor de ponerle firma a lo que están haciendo en la obra para garantizar a su vez que el hormigón de la estructura ya en vivo y en directo va a funcionar de la misma manera que estaba previsto. Así como el diseñista también tiene que ponerle la firma a sus planos para garantizar que teóricamente todo lo que ha hecho es la solución del problema garantizada. Fíjense cómo la garantía cae en las espaldas del ingeniero. Entonces aquí no hay San Pedro, ni que lo puse y no parece, ¿no? Ni que nuestro suelo tiene X condiciones, y que por eso pasó, o que nuestro clima, ¿no? No hay aquí ningún pretexto, la responsabilidad es totalmente del ingeniero o los ingenieros que actúan en este proceso. Y ojo, ¿no? Yo diría que hay un cuarto escenario. Y ese escenario es qué es lo que estamos queriendo. ¿Estamos queriendo aprobar con 51 o estamos queriendo ser mejores? ¿No? Esa es la cuarta etapa o la cuarta condición de este proceso, ¿verdad? Porque si queremos aprobar con 51, bueno, vamos a bregar, vamos a tener que cumplir con todas las etapas y al final vamos a rogar que el edificio no se caiga o que el puente no se caiga porque relativamente hemos cumplido disque con todas las cosas.
Mal que bien, ingeniero, cuando recibimos nuestro título, nadie nos pregunta si hemos salido con 51 o con 80. Nadie nos pregunta. Eso no vale para el currículum, ¿sí? Lo que vale es lo que hacemos y lo que demostramos. Entonces, si nuestro objetivo es ese, vamos a seguir peleando como acá en Bolivia, ¿no es cierto?, a que nos aplazamos o no nos aplazamos. Pero si queremos objetivos mejores, vamos a estar en la misma línea que los países del primer mundo, que cada vez tienen objetivos mayores, ¿no? Cada vez hacen edificios más altos, cada vez hacen puentes más largos, cada vez hacen túneles más ambiciosos bajo el océano, imagínense, ¿no? Que tienen obviamente muchísimas más exigencias que estos problemitas que nos estamos dando como ejemplo. Y los ingenieros tienen que responder a esas exigencias con inversiones de miles de millones de dólares. Y si nosotros como ingenieros o como estudiantes de ingeniería ambicionamos algún día ser, no el ingeniero campeón del mundo, pero ingenieros, buenos profesionales, ¿verdad? Creo que tendremos que apuntar un poco más allá del 51, ¿no? Entonces, ese es el cuarto factor, ¿no?, que nos regirá y nos orientará en todos los pasos del proceso. Porque hay de todo en esta vida, ¿no es cierto? Hay obras donde la primera parte, el diseño está agarrado de los pelos, el laboratorio no existe, los materiales se sacan de donde sea, se hace una mezcla cualquiera, ni siquiera la hace el ingeniero, la hacen los albañiles, se construye, se cobra y listo, pare de contar, ¿no? Y que Dios le ayude al propietario, ¿verdad? Pero ya no es mi problema, ¿verdad? Ya me pagaron, chao, desaparezco. ¿Correcto? Entonces, eso es hasta menos que el 51, ¿no? O sea que fíjense, hay un factor muy importante de letrero encima de todo esto que se llama actitud, ¿no? Actitud. Bueno. Bien, jóvenes, con todo ese bla bla, entraríamos a la siguiente etapa de esta sesión, que trata ya del trabajo en laboratorio. Cuando entramos al laboratorio, entonces tenemos una receta en el bolsillo, sacamos la receta, dice cemento tanto, agua tanto, grueso tanto, seco, fino tanto, aditivo, si es que es un aditivo, etc. Tenemos la receta para 1 metro cúbico de hormigón. Hay dos detalles aquí. En el texto y el título del tema también es reducción de mezclas y corrección por humedades. ¿Por qué dice reducción de mezclas? Porque en el laboratorio no necesitamos 1000 litros de hormigón para hacer un cono de Abrams, ¿verdad? El cono de Abrams es chiquitingo, necesitamos unos 7 litros, seguramente 5, no sé. Hay que calcular el volumen del cono, más un extra, ¿no? Porque no va a ser calaringo tampoco, ¿no? Entonces, de esa manera se define la cantidad de hormigón que vamos a necesitar para los ensayos que queremos hacer. Les adelanto que los ensayos de hormigón en laboratorio se hacen en 2 etapas diferentes. La primera etapa es para resolver todos los problemas en el estado fresco. La segunda etapa es para resolver todos los problemas en el estado endurecido. Pero la segunda etapa tiene como condición no alterar los resultados de la primera etapa. Porque si resolvemos todos los problemas del hormigón fresco y luego entramos a analizar los problemas del estado endurecido y lo revolvemos y lo desmantelamos todo lo que hicimos para resolver los problemas del estado fresco, bueno, entonces ¿en qué quedamos, no? Entonces esto tiene 2 etapas, pero estas 2 etapas son secuenciales y las consecuencias de la primera se deben mantener en la segunda, ¿no? Como condicionante. Los resultados de la primera etapa no se pueden alterar en la segunda. Entonces, para esto hay un procedimiento que lo vamos a ver rápidamente y si se cumple con todas esas reglas, el resultado final es bueno tanto para el estado fresco como para el estado endurecido, que eso es lo que queremos, ¿no? Garantizar ambas cosas. Así que ese es el procedimiento, se divide en 2 partes y cuando vamos a entrar a la primera etapa, que son los ensayos con el hormigón fresco,
lo primero que se hace es la reducción de la mezcla, que la reducción quiere decir achicarla la mezcla. Es como una receta de cocina que en un libro dice receta para 8 porciones, pero nosotros solamente somos 4. Entonces, ¿para qué vamos a cocinar para 8 si solamente somos 4? Entonces, si en la receta dice 2 tazas de harina, entonces ponemos una, ¿no es cierto? Si dice 1 litro de agua o de leche, ponemos medio, ¿no es cierto? Es decir, hacemos la reducción de la receta proporcionalmente a las cantidades que tiene la receta y que queremos preparar. En el caso del hormigón, siempre las recetas, como ya hemos dicho, van a ser para 1 metro cúbico, para 1000 litros. Los ensayos que vamos a hacer del laboratorio para el estado fresco solamente, aclaro esto, ¿por qué? Porque si es para el estado fresco no necesitamos hacer probetas, ¿verdad? Vamos a hacer probetas cuando tengamos que verificar la resistencia para el estado endurecido. Entonces, primeramente programamos todos los ensayos que vamos a hacer para el estado fresco. Normalmente, ¿qué son estos ensayos? El asentamiento, sí o sí, ¿no? Para ver la consistencia del hormigón. La plasticidad y la trabajabilidad, como ya hemos dicho, no tienen métodos de medición, o sea que no tienen ensayos, pero sí podemos ver el hormigón en vivo y en directo y apreciarlos cuando hagamos el ensayo del asentamiento. El ensayo del peso unitario sí o sí es necesario hacerlo. Y si es que estamos usando aire incorporado, sí o sí tenemos que hacer el ensayo de medición del aire, del contenido de aire. Si no estamos usando aire incorporado, también si queremos podemos hacer el ensayo de contenido de aire, solo como información. ¿Ok? Entonces estos son mínimamente los 3 ensayos que tenemos que hacer. Y para esto también se recomienda, cuando se hace ensayos de cualquier cosa, no usar el material que se ha usado para un ensayo, no usarlo para otro ensayo, ¿sí? Entonces, tiene que ser material propio para cada uno de los ensayos. Entonces, calculamos el volumen para el ensayo de asentamiento, el volumen de hormigón necesario para el ensayo del peso unitario, el volumen de hormigón necesario para el ensayo del contenido de aire, el volumen de hormigón necesario para otras pruebas si quisiéramos hacerlas. Esto no es una limitante, el ejemplo de ACI, podemos hacer otras pruebas, ¿verdad? Y sumamos estos volúmenes y le aumentamos una cantidad, ¿verdad? Para que no estemos bregando, no sea muy exacto, sino que no sobre material, siempre se derrama, etcétera. Y punto. De esa manera definimos el volumen necesario. Por lo tanto, nuestra receta que era para 1000 litros la podemos convertir en una receta para 40 litros, para 30, para 50, para lo que haga falta. De ahí que las cantidades, por ejemplo, si la cantidad de cemento que teníamos que usar era 250 kilogramos, para una receta ya reducida van a ser 8 kilos y medio, digamos. Esos 8 kilos y medio perfectamente se pueden manejar en un laboratorio, en una balancita, ¿no? 8 kilos y medio los pesamos en una balancita y hasta el medio kilo o 553 gramos lo podemos medir con toda precisión. Lo mismo el agua, lo mismo el agregado grueso y el agregado fino, van a ser cantidades medibles y pesables en las herramientas que tenemos de laboratorio, un laboratorio común, inclusive un laboratorio de campaña, ¿no es cierto? Que es más chico, etc. ¿Correcto? Entonces, esa es la primera lógica de que tenemos que preparar una cantidad de hormigón, se llama pastón, pequeña y suficiente para hacer los ensayos, no necesitamos preparar un cubo. El segundo criterio que estábamos comentando es el de la corrección de humedades. ¿Por qué? Porque la receta original en el método ACI sale con estado seco para el grueso y para el fino, ¿verdad? Si fueran más gruesos, va a salir seco, seco, seco también. Y cuando entramos al laboratorio, para poder usar la receta de manera directa, necesitamos entonces que el cemento esté como cemento, que el agua esté como agua, con sus propiedades, como ya hemos dicho, que casos no son aceptables, etcétera. Y el agregado grueso y el agregado fino, los agregados tienen que estar en estado seco. Entonces, lo primero que hacemos es comprobar la humedad de los agregados que no van a estar secos, a menos que los hayamos preparado para que estén secos,
¿verdad? Entonces comprobamos la humedad de los agregados, hacemos los ensayos de humedad respectivos, saben hacer los ensayos de humedad ustedes, ¿verdad? Pesamos el material, lo calentamos, hacemos que el agua salga, pesamos de nuevo, la diferencia de pesos es la cantidad de agua que contenía el material, lo expresamos en porcentaje, y para poder usar la receta tal como vino originalmente, tendríamos que tener cantidad de agua igual a cero. Como generalmente esto no va a ocurrir, entonces tenemos que hacer una modificación de las humedades. El procedimiento para corrección de humedades está en el texto, ¿verdad? Se usa un criterio de corregir la humedad de los agregados, ¿sí? Corregir aumentándole la proporción de agua que contiene el material. Me explico. Si la receta dice 1000 kilos de agregado grueso seco y nosotros pesamos 1000 kilos de agregado grueso húmedo que está en el laboratorio y que tiene 3% de humedad, supongamos, entonces, si pesamos 1000 kilos de ese agregado, resulta que ese agregado no son 1000 kilos de agregado grueso seco, son 970 kilos de agregado grueso seco y 30 kilos de agua. ¿Por qué? Porque tiene 3% de humedad que lo hemos determinado en forma previa. Entonces, el método ACI nos dice, aumentele esos 30 kilos para compensar la diferencia. No es una corrección exacta, ¿no? Porque esos 30 kilos también van a tener un poquito de agua y tendríamos que aumentar ese poquito y así sucesivamente, ¿no? Pero para la precisión de los resultados es suficiente esta aproximación. Entonces se reemplaza el agregado grueso, fino, lo que sea, se reemplaza la cantidad de agua que contiene con más agregado. Por lo tanto, al hacer la corrección de agua tenemos dos cosas que hacer. Uno, corregir la cantidad de agregado que se corrige tal como acabo de decir, aumentando más agregado de acuerdo al contenido de agua que tenga. ¿Correcto? En el caso del agua, porque también tenemos que corregir el agua, se determina, ¿sí?, la cantidad de agua en exceso o que le falta para completar para llegar al estado saturado superficialmente seco. Es decir, no se compensa toda el agua que contiene el agregado. Porque lo que podríamos pensar es que si 1000 kilos hay 30 kilos de agua, entonces yo le aumento además 30 a esa cantidad de agregado, o sea que tengo 1030 kilos de agregado grueso húmedo, que equivalen a 1000 kilos de agregado grueso seco, eso estamos aceptando, pero en esos 1030 kilogramos de agregado grueso húmedo hay 30.3 kilos de agua. Entonces, cualquiera pensaría, así a primera instancia, esos 30.3 kilos de agua que están en el agregado grueso, yo tengo que restarle al agua que voy a meter. O sea que si tengo que meter 200 litros de agua, no meto 200, sino que le resto 30.3. Pero el método nos dice, no señor, no se modifica toda el agua, porque el agua que contiene un agregado está parte afuera y parte dentro de los poros. Y el agua que está dentro de los poros no se mezcla inmediatamente, instantáneamente con el resto del agua en la mezcladora. Acuérdense que cuando hacemos ensayos de laboratorio y queremos saturar un agregado, lo dejamos 24 horas remojando en agua, sumergido en agua. Y cuando queremos secar un material, lo dejamos 24 horas en el horno. O sea que el agua entra y sale de los poros de los agregados lentamente. En los 4 o 5 minutos o 3 minutos que está dentro de la mezcladora, que es cuando mezclamos el cemento con el agua de los agregados, no toda el agua de los agregados va a lograr salir, ni toda el agua va a lograr entrar, así es que los agregados tienen poros libres. ¿Comprenden? Sino que solamente va a salir parte del agua o se va a mezclar parte del agua que tienen los agregados con el resto del agua, o también si los agregados están semisecos, solo parte del agua va a lograr entrar en los poros. Por lo tanto, en la corrección ACI para el agua, el ACI nos dice,
compense solo el agua que le falta o le sobra para el estado saturado superficialmente seco. Entonces, cuando sacamos la humedad del agregado grueso, que supongamos era 3%, voy a preparar el alargue, jóvenes, porque vamos a necesitar un alargue cortito, pero lo vamos a necesitar. Listo. Entonces preparo la invitación, la copio y la pongo en el WhatsApp. De modo que cuando se corte ustedes directamente ya se cambian de sesión. Ok, decía que cuando el método nos sugiere modificar solo lo que sobra y lo que falta, estamos presumiendo que cuando los agregados húmedos entren dentro de la mezcladora, el agua que está afuera de los poros se va a mezclar con el resto, lo cual es lógico, pero no el agua que está dentro, no va a tener tiempo. O lo contrario, cuando los agregados están secos y los metamos dentro de la mezcladora, solo parte del agua. Bueno, hubo un pequeño error, ¿no? Que la publiqué en la invitación anterior. Bueno, pero bueno, ya está. Esta partecita de la corrección del agua la voy a repetir porque no se puede hacer hacia la rápida, ¿no? Por lo menos para entenderla un poco. Ya sé que no van a hacer ustedes, pero tienen que comprender. Para su conocimiento, para que no se las charlen. Decía que el método ACI, solamente por las razones que hemos dicho que son razones de tiempo real, cuando se mezcla un material poroso con el agua, no hay una transferencia de humedad inmediata, sino que es lenta. Entonces, cuando metemos los agregados dentro de la mezcladora, va a haber una transferencia de humedad. Pero el método nos dice, si su agregado tiene más agua de la que caben en sus poros, vamos a suponer que solamente ese agua en exceso, es decir, más que la que está dentro del agregado, la que está afuera, la que se llama humedad superficial, ese agua es la que se va a mezclar con el resto del agua que coloquemos en la mezcladora. Por lo tanto, para compensar el agua, para que el agua no sea de más, le vamos a quitar al agua esa proporción de agua que viene en los agregados por fuera de los agregados, por fuera de sus poros. Esto para el caso que la humedad sea mayor que el porcentaje de absorción, entonces vamos a corregir ese exceso, vamos a compensar ese exceso. En el caso de que la humedad, el caso contrario, ¿no? En el caso de que la humedad del agregado sea menor que el porcentaje de absorción, vamos a suponer que el agua que está dentro de los agregados no llena los poros, ¿no? Porque es menor al porcentaje de absorción. Eso significa que hay poros que están abiertos y que están libres de agua. Entonces, supuestamente, esos poros, cuando metamos el material dentro de la mezcladora, nos van a robar agua de la mezcla. Entonces, el método nos dice solamente compense esa diferencia que hay entre el porcentaje de absorción y la humedad total, que puede ser en mayor, en más, o puede ser con signo menos, ¿no? Humedad total menos porcentaje de absorción igual. Y esa es la cantidad de agua que corregimos. Para mayor claridad, a ver, voy a buscar el tema este.
Disculpen, espera. 218, tema número 9. Ya. Entonces, buscamos el tema número 9 y lo compartimos. Ok, ya. Aquí tenemos, ¿no? Todo lo que yo estaba diciendo. Aquí tenemos la receta original donde vemos seco y está para 1 metro cúbico. Entonces reducimos esa mezcla, tal como hemos dicho, proporcionalmente. Calculamos las cantidades para los diferentes ensayos. De ahí llegamos a la conclusión de que vamos a preparar 40 litros. De la receta original hacemos la reducción y obtenemos esta receta, que es una receta más chiquita, más manejable, y como podemos ver, seguimos insistiendo porque se mantiene el estado seco de los agregados. Entonces entramos a la segunda etapa, que es la corrección de humedades, ¿verdad? Corrección por humedades. Determinamos, en este caso son valores supuestos, en el caso real tenemos que hacer ensayos inmediatos para todos los agregados que vamos a usar y determinamos las humedades, tanto del grueso como del fino. Luego hacemos la corrección que acabo de mencionar. Hacemos la diferencia entre la humedad que hemos obtenido y el porcentaje de absorción, o sea que necesitamos como dato los porcentajes de absorción de los materiales. Aquí tenemos como ejemplo la humedad del agregado grueso es 1,8 y su porcentaje de absorción 2,5, 1,8 menos 2,5 nos da signo negativo menos 0,7, significa que le falta agua para saturarse. En el caso del agregado grueso, claro que este es un ejemplo intencionalmente hecho así para que le falte, ¿no? Podría sobrarle también. Para el agregado fino, tenemos 2,4% de humedad menos 1%, que es la absorción, nos queda 1,4 positivo, o sea que le sobra agua. En el caso del agregado grueso, le falta agua, quiere decir que el agregado grueso nos va a robar agua de la mezcla. Por lo tanto, para compensar ese agua que nos van a robar, tenemos que aumentar agua a la mezcla para que quede en pareja la cosa, ¿no? Reponemos lo que nos va a robar. En el caso del agregado fino, de acuerdo a esta resta, el agregado fino, al agregado fino le está sobrando 1,4% de agua, le está sobrando, por lo tanto, ese agua que está sobrando, vamos a suponer que se va a mezclar con el agua de la mezcla, por lo tanto, para que el agua de la mezcla no esté de más, ya que se le está yapando una porción de agua, entonces tenemos que restarle. Conclusión, para el agregado grueso le aumentamos agua y para el agregado fino le restamos agua. ¿Cuánto de agua? Para el agregado grueso hemos determinado que tenemos que aumentarle 0,7%. Los porcentajes de humedad se expresan en función del peso seco. El peso seco del agregado grueso, de acuerdo a la receta reducida, es 47,12 kilogramos de agregado grueso seco, como se ve aquí. Entonces, 0,7% de ese agregado grueso seco son 0,33 kilos que tenemos que aumentar, ¿no es cierto? Y en el otro caso, hacemos la misma operación, 1,4% por 33,32, que es lo que obtenemos en la receta reducida, y ese es el agua que tenemos que quitarle. Entonces, el agua corregida va a ser el agua original, 632 más 0,33 que le falta al agregado grueso, que nos va a robar el agregado grueso y por eso le yapamos al agua para que lo que nos robe lo compensamos, ¿verdad? Menos 0,47, que es lo que nos va a yapar el agregado fino y no queremos que esté de más y por eso le quitamos, ¿verdad? Entonces, haciendo esta operación nos queda que el agua corregida en vez de 6,32 va a ser 6,18.
¿Ok? Esa es la corrección por agua. La corrección por agregados, de los agregados, perdón, ya la dije hace un rato, ¿no es cierto? Hallamos la humedad y esa cantidad de agua le aumentamos al agregado correspondiente. En el agregado grueso la humedad nos dio 1.8 por 47 kilos, que es el agregado seco, obtenemos 0.85. En el agregado fino la humedad es 2.4, multiplicamos por su peso seco, que nos da 0.80. En ambos casos tenemos que aumentar cantidades, entonces para el agregado grueso aumentamos 0.85, para el agregado fino aumentamos 0.80. Entonces aquí están esas sumas, ¿verdad? Quiere decir que el agregado grueso, los 47 kilos, no son 47 kilos, son 46,27. Por lo tanto, tenemos que reponer esas cantidades, aquí los reponemos. Y resulta que cuando escribimos los resultados, ya no 47,12 secos, sino 47,97, porque le hemos repuesto, ya no es agregado seco, es agregado húmedo. Por eso la humedad cambia acá. Por tanto, jóvenes, finalmente, la receta corregida, tanto en el agua como en los agregados, resulta ser esta. Esta es la receta corregida por humedades. Fíjense que lo único que no cambia es el cemento 1104, ya que arriba también está 1104. El agua era 632, como hemos hecho la corrección del agua, aquí es 618, ¿verdad? El agregado grueso era 4712, con la corrección es 4797. El fino era 3332, con la corrección que hemos hecho es 3412. Entonces esta es la receta corregida. Esta receta corregida, les hago notar, es una receta corregida de acuerdo a la humedad que tienen los agregados en este momento. Estamos imaginariamente en el laboratorio, estamos trabajando con las balanzas y con todo eso. Entonces, esta corrección que hemos hecho para la receta es válida solamente para este momento. Porque si por X o por Z dejamos de trabajar ahorita y decimos volvamos esta tarde, en la tarde las unidades de los agregados pueden haber cambiado. ¿Correcto? Entonces, si volvemos en la tarde, tenemos que sacar nuevamente las unidades y nuevamente hacer las correcciones y probablemente no nos va a dar esta misma receta, sino otra receta. Pero fíjense que las correcciones casuales que estamos haciendo, porque una en la mañana, otra en la tarde, otra mañana puede ser, etcétera, en realidad no están modificando la receta original, esta. No está, ni esta, ¿no? No se está modificando, se sigue manteniendo. Lo único que estamos haciendo son ajustes para el ensayo, los ensayos que queremos hacer en este momento. ¿De acuerdo? No sé si se me entiende. Es como si una receta de cocina la tenemos en un libro para 8 porciones. Como no queremos 8 porciones, solamente queremos 4 o 3 o 2, entonces la reducimos. La nueva receta es esta. Pero esta nueva receta es para nuestra cena, que vamos a cenar solamente 2 personas, por eso la hemos achicado. Solamente vale para esa cena. Si mañana queremos hacer un almuerzo para 4 personas, la receta para 2 ya no nos sirve, por una parte. Por otra parte, cuando modificamos las humedades, lo mismo, ¿no? Supongamos que en la receta nos dicen medio litro de leche, pero ya estamos usando otro ingrediente que contiene leche. Entonces le hacemos las correcciones necesarias, de modo que en vez de usar medio litro de leche, usamos 300 centímetros cúbicos. Esa es una corrección solo para ese estado, porque resulta que ese ingrediente tenía leche en el momento que lo queríamos usar. Por eso le hacemos la compensación. Pero si mañana el ingrediente ya no tiene leche, o tiene menos, o tiene más, la receta que usamos anoche ya no nos sirve. ¿Comprende? Les quiero hacer notar entonces que la receta corregida para hacer ensayos solo tiene validez para ese momento de hacer los ensayos. En realidad, en el fondo, no estamos alterando la receta original, solamente la estamos preparando
la estamos preparando para hacer los ensayos. La receta de cocina escrita en el libro sigue escrita en el libro como estaba. No la estamos modificando porque tengamos que cocinar para una, para dos o para tres personas, la receta sigue siendo la misma. ¿Correcto? Ya. ¿Cuándo lo vamos a modificar? Cuando comprobemos sus defectos o sus cualidades. Y eso será en el próximo tema. Si lo que queríamos era obtener 5 centímetros de asentamiento, preparamos la mezcla, tal como está, con esta receta. Y con el hormigón, en vez de 5 centímetros, obtenemos 2. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nuestro hormigón está seco. Entonces vamos a modificar, le vamos a meter agua seguramente para que tenga más asentamiento. Vamos a hacer ensayo de asentamiento y si nos da 7, quiere decir que le hemos aumentado mucha agua. Porque queremos 5, por ejemplo, ¿no? Entonces le vamos a disminuir un poquito y otra vez vamos a hacer ensayo. Cuando nos dé 5.0 o 5.3 o 4, lo que nosotros creamos que ya está bien, entonces esa es la cantidad de agua definitiva. Digamos que era 6.18, ya no es 6.18, es 6.40. Esa es la cantidad definitiva comprobada en los ensayos de hormigón fresco. O sea que en el estado fresco el agua tiene mucha influencia y vamos a verificar cuál es la cantidad ideal. Esa cantidad ideal verificada, no solo con el asentamiento, sino con la plasticidad, con todos los ensayos que queramos. Esa cantidad modificada, esa sí va a cambiar la receta original. Si en el pastón son 0,4 kilos, entonces lo convertiremos, que el pastón es de 40 litros, lo convertiremos a cuántos kilos representa para 1 metro cúbico de hormigón. Y entonces en vez de 158 nos saldrá 163, por ejemplo. Que esa sí es una modificación de la receta, pero esa es una modificación en base a los resultados de los ensayos de comprobación y verificación que vamos a hacer en la etapa siguiente. Me estoy adelantando a la siguiente sesión, al siguiente tema. ¿Correcto? Pero hasta ahora, hasta lo que hemos visto hoy, no hemos hecho ningún ensayo con el hormigón propuesto. Hemos hecho ensayos de humedad de los agregados, no del hormigón. Hemos modificado la receta para poderla ensayar en una cantidad menor y en este momento, de acuerdo a las humedades de los agregados que en este momento hemos comprobado. Hemos hecho solamente eso. No hemos preparado un hormigón todavía. Recién vamos a preparar un hormigón pesando 11,04 kilos de cemento, 6.18 de agua, ¿no es cierto? 47.97 kilogramos de agregado en el estado de humedad que tiene en ese momento en el laboratorio. Por eso hemos puesto húmedo acá. No podemos poner seco porque no está seco. Y pesamos 34.12 kilogramos de arena en ese momento. Con eso, con estos materiales, metemos a la mezcladora, preparamos el hormigón en 5 minutos o 3 o 4. Vaciamos esto en un recipiente y de ahí sacamos material para hacer el asentamiento, el aire, el peso unitario y todos los ensayos que queramos hacer. De acuerdo a los resultados en el siguiente tema y la siguiente sesión, en la siguiente etapa, de acuerdo a los resultados que hayamos obtenido, vamos a modificar la receta. Recién la vamos a modificar, la receta original, no esta. ¿Para qué esta? Esta ya no nos sirve. Nos sirvió solamente para hacer esa prueba. La que vamos a modificar va a ser la original, ¿no es cierto? La que aquí, esta, ¿no? Esta es la que vamos a modificar, porque esta es la que estamos probando. Entonces, después de que acabemos los ensayos con el hormigón fresco, vamos a tener una receta modificada. Imaginémonos que esta ya está modificada con nuevos valores para 1 metro cúbico en estado seco
como si la hubiéramos hecho en ACI, pero ya pasó por laboratorio. Y esta receta es 100% buena para el estado fresco, pero no sabemos cómo va a ser para el estado endurecido. Entonces, esta receta buena para el hormigón fresco, me estoy adelantando al siguiente tema, al subsiguiente. Vamos a entrar al laboratorio con esta receta buena para el estado fresco. Vamos a entrar al laboratorio para hacer los ensayos en el estado endurecido. Entonces vamos a seguir el mismo procedimiento para preparar la mezcla. Vamos a reducir esta receta que es para 1 metro cúbico, pero la vamos a reducir para la cantidad de hormigón que necesitemos, asentamiento, peso unitario, contenido de aire, lo que queramos, más las probetas que vamos a vaciar, los cilindros que vamos a vaciar para hacer las pruebas de resistencia y cualquier otra cosa más que queramos hacer en el estado endurecido. Por lo tanto, vamos a tener más volumen de mezcla o de pastón y vamos a reducir la mezcla seguramente ya no para 40 litros de muestra, sino para 100, por decir un número. Pero igualito aplicamos la regla proporcional, la regla de 3, si para un cubo es 276, para 100 kilos será 27.6 kilos. Y así van a cambiar todos los ingredientes. Si estuviéramos con aditivo, lo mismo, ¿no? El aditivo también, si para 1 metro cúbico era 1 litro, para 100 litros será 0,1 litro, proporcional. Reducción de la mezcla. También haremos ensayos de humedad de los agregados y corregiremos estas cantidades de humedad, con lo cual tendremos una receta reducida y corregida, igual que esta, lista para hacer los ensayos para el hormigón endurecido, porque para el fresco ya es historia, ¿no? Ya es lo que ya hemos visto hoy día. Yo me estoy adelantando porque en este momento en sus mentes estamos viendo en nuestras mentes el proceso completo. Estoy intentando mostrarles el proceso completo. Así como hemos hecho un proceso de ensayos en el estado fresco, también vamos a hacer un proceso de ensayos en el estado endurecido. Y así como en el ejemplo que yo les puse, si el asentamiento me dio 5, necesito 5, pero me dio 2 y lo que corregí el agua, etcétera, hasta que obtuve los 5 que quería o una aproximación. Lo mismo vamos a hacer con el estado endurecido. Si queríamos 280 kilogramos por centímetro cuadrado, pero obtenemos 240, quiere decir que nuestro hormigón está débil. Necesitamos que tenga más resistencia. Entonces, esa receta que estamos usando, esa receta para el estado endurecido que estamos usando, la tenemos que modificar. ¿Para qué? Para que nos dé más resistencia. También podría darse el caso contrario, ¿no? De que rompemos las probetas y en vez de 280 nos da 310. Algunos dirán, bueno, la dejo así porque mejor si tiene más resistencia. Algunos dirán. Un ingeniero más de mayor calidad dirá, no tiene que ser de más, tiene que ser 280 porque eso es suficiente. Entonces se hará la modificación para bajar un poco esa resistencia y llegar a los 260, que eso es lo que se necesita. Así como hemos hecho las correcciones de los resultados que íbamos a obtener en el estado fresco, también haremos las correcciones en el estado endurecido. Al final del proceso, cuando se hagan todas las modificaciones, en vez de cemento 276 nos dará 280, en vez de agua 158 nos dará 142, qué sé yo. Vamos a tener una nueva receta. Y esta nueva receta, como era buena para el estado fresco, y ahora hemos comprobado que es buena para el estado endurecido también, porque cumple con todos los objetivos que nos hemos fijado, esta receta será la receta final. Pero para eso hemos pasado por un proceso de ensayos de laboratorio y comprobaciones físicas en vivo y en directo, lo cual nos garantiza los resultados.
Entonces, esta receta final, después de haber pasado por ambos estados, la pasaremos a la obra y les diremos, señores, aquí está, les estamos dando la solución. Ahora ya depende de ustedes de que preparen bien la comida, ¿no? Porque si la alteran, etcétera, no garantizamos nada. ¿Ok? Ese es el proceso completo. En este tema solamente hemos visto cómo reducir y corregir las unidades antes de hacer los ensayos en cualquier estado que sea. Y cualquier ensayo que se quiera hacer, siempre se tiene que corregir la receta. Ok, entonces, jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta. Yo sé que este tema así, verbal, solamente se lo capta bien en el laboratorio. No estoy seguro si el laboratorio hará rigurosamente todo esto, pero lo que importa es el conocimiento, ¿no? Aquí nos estamos dando cuenta de la reducción de mezclas en una obra, cuando vayamos a la obra y tengamos una receta y escribamos como la gente esa receta no va a ser para un cubo. Y en la obra nuestra mezcladoringa es para una bolsita de cemento. Entonces ahí tenemos que hacer una reducción. En la obra, ya estoy hablando cuando trabajemos. Si somos buenos ingenieros y hemos aprendido todo lo que estamos hablando, etcétera, nos vamos a preocupar de las humedades de los agregados, ¿no? Porque afectan el contenido de agua de la mezcla y esto afecta los resultados tanto en el estado fresco como en el estado endurecido. Entonces supongo que nos vamos a preocupar de esos factores y si estamos en condiciones sacaremos humedades, haremos las correcciones del caso antes de decirle a los albañiles métanle 4 latas de grueso y 3 latas de fino, ¿no? Que ya ni siquiera estamos hablando de kilos ni de nada, sino de latas y de bolsas y de baldes y de no sé qué cosas, ¿no? O sea, fíjense la precariedad en la que vamos a caer en la obra si es que hacemos todo esto, supuestamente se va, se va desvaneciendo su importancia en el tipo de obras o tipo de trabajos que hacemos aquí en nuestro medio. Pero está en nuestro conocimiento, ¿verdad? Somos conscientes de lo que estamos haciendo. Y si no podemos medir el agua en un ensayo de humedad, ni podemos modificar las cantidades en balanzas y todo, porque solo tenemos baldes, carretillas y latas y obreros ahí que no tienen la menor idea de las cosas, ¿verdad? Solo saben que tienen que mezclar los ingredientes y listo. Pero nosotros lo sabemos. A pesar de estos factores, tendremos en cuenta que si ha llovido y los agregados están mojados, estamos metiendo un agua adicional a la mezcla que nos va a perjudicar en el estado fresco y peor, mucho peor, en el endurecido y en la calidad del hormigón al final de toda la historia. Y si los agregados están secos, tendremos bastantes problemas, particularmente en el estado fresco. Entonces, adivinador, el mago, ingeniero, que debería, en vez de casco, el ingeniero debería usar un sombrero de copa de mago y su varita mágica. Haremos la receta y modificaremos la receta a nuestro buen entender, a ojímetro, pero haremos algo, ¿no? No, no diremos que me importa, aunque no lo digamos, no actuaremos con ese no me importismo de que ya veremos, no pasa nada, métele nomás, ¿no? A ver, no sé. Pero lo que no van a poder decir después de este curso, ninguno de ustedes, queridos alumnos, es que no sabían. Eso sí no van a poder decir. Porque dicen que el que no, nada sabe, nada teme, ¿no? Pero ya no van a poder decir que no sabían. A menos que ni lean ni asistan a las sesiones y todo lo que hablamos les entre por aquí, les siga por allá, ¿no? Ok, jóvenes, ya me deslengüé. Gracias por su atención. Si tienen alguna duda, alguna consulta, algún comentario, háganlo, por favor. Bueno, si no, suspendemos. Gracias.